Y para empezar, queremos compartir con vosotros una valiosa habilidad social, saber decir que no. Tú eres también de los que no sabes negarte, ¿verdad? Te cuesta un mundo decir que no. En fin, pues este rato te va a interesar. A ver, la buena noticia es que esto se aprende a decir que no, ¿eh? No es una capacidad, digamos, innata, pero ¿cómo se aprende a decir que no? De una manera eficaz, eficiente, efectiva, etc., ¿no? Nos va a dar algunas claves nuestra experta en comunicación no verbal, que es Sonia El Hakim, a quien damos aquí la bienvenida. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás, ¿Qué cariño? tal, ¿Todo bien? Chimo? ¿Cómo estás? Lástima que, o sea, afortunadamente que nos has dicho que sí, y lástima que no has aplicado, digamos, todos tus conocimientos en aprender a decir que no y te encuentras aceptando nuestra invitación, cosa que celebramos mucho, pero claro, porque esto, colaborar con nosotros, cosa que te agradecemos nosotros y los telespectadores, por supuesto, en parte alícuota, está alineado con tus objetivos, pero si no lo estuviera, ahí está la cosa, ¿no? Claro. Tenemos como este derecho, somos conscientes que tenemos el derecho de decir, oiga, mire, no. Exactamente, es que el poder decir que no es un derecho que tenemos todas las personas cuando alguien nos propone algo pues que no está alineado con nuestra forma de pensar o con nuestra forma de ver la vida o con nuestros objetivos o nuestros intereses. Básicamente cuando no queremos hacerlo y no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, ahora veremos algunas de las posibles causas que motivan esta dificultad que tenemos muchas personas para decir que no. Pues bueno, al final nos encontramos muchas veces en situaciones en las que no queremos estar, ¿no? Y nos encontramos también con personas que te sueltan un no súper cortante y súper rotundo. Aquí se mezcla la comunicación verbal y no verbal con la inteligencia emocional. En este tema de saber decir que no, nos encontramos con personas, digo, pues que te sueltan un no muy prepotente, muy rotundo, demasiado brusco, y nos encontramos con personas que a todo dicen que sí, aunque no les vaya bien, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver dónde está la virtud y dónde está, digamos, el punto de equilibrio. Lo vamos a ir desgranando a lo largo de la sección. No sé si es tu caso. En mi caso personal he tenido que trabajar mucho esto de aprender a decir que no por muchas cosas, tal vez porque hay una faceta de mi trabajo que consiste en agradar al personal, si no, no te va bien, ¿no? Pero tal vez ahí tengo mis cosas también, ahí he conseguido ahí. La historia muchas veces es que ponemos a los demás como por delante de nosotros, como si todas las otras cosas o las cosas, los asuntos de los demás son más importantes que los nuestros, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos en la situación difícil en la que cuando ponemos los intereses de los demás por delante de los nuestros, pues es cuando decimos que sí, aun queriendo decir que no. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, ¿esto a qué puede deberse, Chimo? Pues hay distintas causas que pueden motivar esta dificultad para poder decir que no. Una es que hay personas que por su forma de ser, por su perfil de personalidad, pues tratan siempre de evitar el conflicto. Entonces, claro, una forma de entrar en conflicto es decir que no a alguien, porque claro, esa persona puede molestarse si no lo decimos bien o si no cumplimos sus expectativas o si esa persona automáticamente nos hace una especie de como de chantaje emocional, ¿no? Personalizando esa negativa. Entonces hay gente que directamente huye del conflicto y lo que hace pues es bueno, decir que sí con tal de no molestar a la otra persona. Pero también puede deberse a algo ya más relacionado con la autoestima, ¿no? Hay personas que lo que buscan es agradar, como decías tú antes, Chimo, a los demás y de hecho esto me recuerda una teoría que es la teoría o la hipótesis del sociómetro, ¿no? Que formuló Mark Levy y que lo que hace es asociar la autoestima con la aceptación del grupo. Normalmente la autoestima se entiende como un valor interno de la persona, sin embargo, este autor dice, no, es que la autoestima también depende de cómo te veas tú integrado en el grupo o aceptado por el grupo. En ese sentido, tendrá más autoestima aquella persona que se vea más aceptada por el grupo. Por tanto, aquellas personas que tienen una baja autoestima y que tienen esa necesidad, esas ganas de agradar a los demás, pues quizá lo que están es intentando justamente reforzar su autoestima a través de esas aceptaciones, de peticiones, de cosas que les están pidiendo y que realmente no querrían hacer, ¿no? Esa sería una segunda causa. Y por último, una tercera causa, te estoy haciendo un listado que no es exhaustivo, puede que haya otras causas, estas son tres que he pensado yo, es la educación que hemos recibido.
la educación de nuestros padres, nuestros educadores, ya cuando nos hacemos adultos, incluso nuestros jefes, que basan su autoridad en la obediencia. Qué buen chico es porque es muy obediente. Entonces, nos hemos pasado la vida escuchando frases del tipo, oye, cuando yo te diga que hagas algo, lo haces y no rechistes. Esto es lo que hay que hacer y punto, no te lo plantees, ¿no? Entonces, este tipo de autoridad basada en la obediencia que hemos mamado desde chiquitines, desde nuestros padres, los profesores, etcétera, pues hace también que tengamos en automático el decir a todo que sí. Y esto es un error también. O sea, tenemos nosotros como padres también, luego daré algunos tips si nos da tiempo para decir que no a los hijos, pero como padres también tenemos ese deber de generarles un poquito de espíritu crítico, ¿vale? Sí, Sin que se nos desmadre la cosa. Sí, a toda una generación, y no sé si más de una, desde luego, esta idea del orden jerárquico, no solo en el ámbito familiar, también en el educativo, y ni te cuento en el laboral. Por tanto, que estamos como atrapados ahí con creencias muy, muy metidas. ¿Qué ocurre cuando decimos que no y quisiéramos habernos negado? ¿Qué provoca en nosotros, en los demás? ¿Qué sucede? Claro, pues en nosotros evidentemente puede provocar una frustración, ¿no? El hecho de estar haciendo algo que realmente no quieres hacer y eso puede generarte pues, sentimientos negativos, incluso disonancias, de decir, querría hacer esto pero tengo que hacer lo otro porque le he dicho a este que lo haría, y nos puede generar también ansiedad porque al final pues están los aceptadores profesionales que son los que dicen sí a todo y entonces, claro, sí a todo no puede ser porque cuando dices que sí a una cosa, pues eso te ocupa un tiempo y si le dices a todo el mundo que sí, pues llega un momento en que no llegas a todo, ¿no? Entonces eso nos puede generar ansiedad, pero es que en los demás el hecho mismo de no llegar a todo puede hacer que no cumplamos con todo lo que hemos dicho que sí. Y entonces eso, pues en los demás también puede generar pues cierto enfado, cierta ira, ¿no? Decepción y además puede generar desconfianza, porque si yo te pido que hagas algo, tú me dices que sí, aunque me tendrías que haber dicho que no porque no llegabas. Pues claro, yo la próxima vez que te quiera pedir algo diré, no, esta persona no, porque yo no me puedo fiar de esta persona que no cumple, ¿vale? No es que no cumpla, es que dice que sí a todo y entonces llega un momento que ya no puede cumplir con todo el mundo. Vale, entonces, como decías al principio de la charla, entre los que dicen que no a todo, ¿no? Mister no, aquello que decimos, los tenemos en los entornos familiares y tal. De entrada no, aquello después ya hablaremos, ¿no? Y decir sí a todo, oye, pues un poco ahí balanceemos, ¿no? Claro, ¿dónde está aquí el nirvana de la comunicación asertiva en este tema? Pues en el equilibrio, en decir que sí cuando realmente queramos decir que sí o hacer eso que nos están pidiendo y saber decir que no, y ahora os voy a dar algunas estrategias, cuando realmente pues esa petición que nos están haciendo no cumple con lo que nosotros consideramos que tiene que ser, ¿no? O porque en ese momento no podemos, o porque no nos interesa, o por el motivo que sea. Vamos con los tips entonces. En fin, reflexiones, consejos. Aquí no, en fin, no, ni juzgamos a nadie ni simplemente, oye, pues son trucos que os pueden venir bien, precisamente para no sobrecargarnos, tanto en el ámbito personal como en el laboral. Pues vamos con los trucos, con los tips. Claro, esto se aprende, Chimol, ya lo has dicho tú antes, son habilidades que se aprenden, no es un rasgo de personalidad, estos son habilidades y por tanto se pueden aprender determinadas técnicas. Mira, lo primero, muchas veces decimos que sí de forma automática, ¿no? Para evitar esa respuesta automática, lo que podemos es posponer un poquito la respuesta. ¿Cómo? Pues de dos formas, o bien directamente posponiendo y diciendo, bueno, esto que me planteas me parece muy interesante, déjame que lo piense y te contesto dentro de unos días. O esto que me planteas ahora mismo no tengo la respuesta, déjame hasta el jueves y yo te contesto, ¿vale? Pero no decimos quizás, no decimos, bueno, puede que lo haga o es posible que lo haga, ¿vale? Porque eso está generando una expectativa de aceptación en la otra persona. O sea, que hay que evitar ese tipo de respuestas medio afirmativas, que dejan entrever ahí una afirmación y decir directamente que posponemos. Es un aplazamiento asertivo, que diríamos. Es decir, que aplazamos la respuesta para no entrar en esa respuesta automática por falta de argumentos en contra de la petición, que en ese momento a lo mejor no tenemos, ¿no? También podemos hacer unas respiraciones antes de contestar. Es decir,
darnos un tiempo para meditar y de esta forma evitar el automatismo en la respuesta, ¿no? Es otra forma de aplazar la respuesta y de no entrar en ese sí automático que tenemos todos fruto de esa educación en la obediencia que hemos recibido, ¿no? Que comentábamos antes. Otra estrategia, otro elemento a tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que estamos diciendo que no a la petición, no a la persona. Muchas veces nos vamos a sentir mal o la otra persona nos hace sentir mal porque nos hace ver de una forma un poquito ahí chantajista como que es un rechazo a la persona y no es así, es un rechazo a la petición. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que evitar expresiones de no te puedo ayudar, ¿vale? Porque eso implica a la persona por no puedo hacer esto en este momento, ¿vale? Donde ya no se ve esa connotación personal, sino que simplemente es que esto no lo puedo hacer por mucho que te quiera, porque esto muchas veces es la propia familia la que nos hace ese chantaje emocional de, ay, si me quisieras harías esto. Esto no lo puedo hacer. Te quiero muchísimo, pero esto no lo puedo hacer. Bien interesante sí. el tema de no personalizarlo. Y entonces, a la hora de expresarlo, aquello de, vale, le voy a dar una vuelta, pero a la hora de expresar, digamos, podríamos tener un plan B preparado, digamos, sí. Activado. Claro, es muy bueno que si podemos nos anticipemos para tener ya una serie de argumentos a la hora de decir no. Si ya pensamos que esa persona nos va a pedir algo, mira, se me acaba de venir a la cabeza que nos va a pedir que le ayudemos con la mudanza, pero es que yo estoy yendo al fisioterapeuta porque tengo la espalda reventada. Entonces, claro, evidentemente le voy a tener que decir que no. Bueno, pues voy a anticipar esa negativa y voy a pensar ya en los argumentos y en cómo decirlo de forma que esa persona no sienta que no soy su amiga o que solo estoy para las buenas y no estoy para las malas o cosas de ese tipo, no se me enfade y todo esto, ¿no? Bueno, y otra estrategia y muy, muy interesante, esta es especialmente importante, es la de dar alternativas. Cuando somos asertivos no somos rotundos, ¿vale? La rotundidad es agresiva. Nosotros cuando somos asertivos somos más comedidos y entonces cuando decimos que no, podemos dar una alternativa. Y esto lo podemos hacer de dos formas. No te puedo ayudar en esto, pero te puedo ayudar en esto otro. O no te puedo ayudar hoy, pero si me dejas 2 días, te ayudo en un par de días con esto que me estás pidiendo. O bien, otra forma alternativa de plantear esa negación sería, sí, te puedo ayudar, pero ten en cuenta que voy a necesitar tal condición y tal otra. Es decir, aquí estamos imponiendo nuestras condiciones para que esa petición, ese favor que nos están pidiendo, eso que nos piden que hagamos, sea aceptable para nosotros. Es decir, que cuadre con nuestros objetivos o con nuestros intereses, ¿no? Entonces tenemos esas dos formas de dar alternativas. No te puedo ayudar, pero tal cosa, o sí te puedo ayudar, pero condición que te pongo. Importante también, mostrar agradecimiento. Oye, te agradezco que me hayas propuesto para esto, te agradezco que hayas pensado en mí para esto. No te voy a poder ayudar, tal cosa, ¿vale? No voy a poder hacer esto, tal otra, ¿vale? Pero te agradezco que me lo hayas dicho. Y por supuesto, importantísimo, cuidar nuestra comunicación no verbal, porque no nos tenemos que enfadar porque nos pidan cosas que no aceptamos o que no son buenas para nosotros o que no nos van bien. No tenemos que enfadarnos por eso, simplemente que le pasa a mucha gente, ¿no? Que nunca dice que no, esto sobre todo a los que normalmente no dicen que no. El día que dicen que no, lo dicen súper enfadados. No, tranquilo, con toda la tranquilidad del mundo. No puedo hacer esto. Sabes que te aprecio un montón, te agradezco mucho, no puedo hacer esto en este momento, si me das un par de días tal, pero siempre sonriendo, con una expresión afable y sin enfadarnos, sin mostrar rechazo ni enfado por esa persona. Como de interesante es decir que no. Apenas se nos ha quedado un montón de cosas interesantes que comentar, Sonia. El tiempo hoy se nos ha echado encima. No obstante, si te parece este asunto tan interesante, esta habilidad, es decir, es que yo soy, no te martillees de esta manera, yo es que soy de una manera que no puedo decir que no, ni eres ni dejas de ser. Hay aquí esta habilidad que puedes aprender y está muy bien con los hijos e hijas, ¿no? En el entorno de nuestros hijos e hijas, porque esto que hablabas del chantaje emocional,
juego, aquí hay mucho peligro. Si Son te unos parece, grandes, me parece... son Dime, unos dime. grandes negociadores, los niños, son muy Correcto. buenos negociadores, los más duros. Y Y si nos quieres, ponen otro mucho día a te lo prueba, cuento. ¿verdad? A los padres también y llegar a acuerdos de negociación desde las pantallas hasta la hora de salir, un montón de cosas, es muy interesante. Si te parece esta parte de cómo decir que no a nuestros hijos, hacemos un capítulo bis el día que te parezca bien, el día que nos digas que sí, porque seguimos alineados con tus objetivos. Ojo a los familiares que tienen, como digo yo, patente de corso, sean hijos o no, modifiquemos eso. Y Sonia nos ha dado un montón de tips bien interesantes para ir desarrollando esta habilidad. Pues te mandamos un beso muy fuerte. Nosotros te decimos a ti siempre sí. Bueno, siempre, 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 siempre. A que Y yo yo no digas, siempre a vosotros también, que sabéis que os pero quiero un desde montón. luego Sonia tiene un sí de nuestra parte. Por eso precisamente. Qué raro es que algo de Sonia no esté alineado con nuestros objetivos. Te mando un beso muy fuerte. Gracias por acompañarnos. Gracias, Un besete. adiós.